presentación del curso del profesor Marcos Riva sobre cuerda bosónica. Muchas gracias, buenas tardes. Ayer estuvimos hablando de la partícula y después de la cuerda y desarrollamos gran parte de la acción de la cuerda bosónica. Es una acción no lineal, tiene raíces cuadradas, tiene términos de este tipo y hemos visto que la partícula se podía escribir de esta manera y la cuerda era más complicada y tiene esta acción. Ahora, regresando al caso cuando H barra C es igual a 1, podemos reemplazar la tensión por alfa prima y lo he hecho eso porque es básicamente la manera que todo el mundo trabaja con la cuerda. Teníamos una serie de definiciones, vimos la ecuación del movimiento de la cuerda y estaba basada en el hecho de que esto es una integral de sigma de tau de un lagrangiano, que depende de la derivada de x punto y de x' punto. Y tenemos estas dos definiciones. Vimos que había condiciones de Dirichlet y había condiciones en las cuales lo que llamamos coordenadas libres, en las cuales para una cuerda abierta en el extremo esta componente es igual a 0. Entonces eso es lo que hicimos la vez pasada. Ahora vamos a continuar nuestro análisis y vamos a tener que hacer un par de cosas. Básicamente usar la reparametrización de las cuerdas. Sabemos que la cuerda cuando se desplaza crea un worldsheet y ese worldsheet tiene coordenadas sigma y tau y tenemos que escogerlas de la manera que sea más sencilla. Entonces estos se llaman choice of gauges, son gauges y uno de los gauges más famosos es el static gauge. Entonces vamos a describir eso. ¿Qué hacemos con los gauges? Fix, reparametrization, variance. La reparametrización de esta cuerda es realmente transformaciones de coordenadas como en relatividad general, pero en dos dimensiones. Entonces tenemos que fijar las coordenadas y lo primero que uno hace es la coordenada tau. Y una posibilidad es decir que tau es igual al tiempo que experimenta la cuerda. Por lo tanto, esta ecuación se tiene que escribir de una manera más explícita. X0 de tau sigma es igual a z. Recuerden que x0 es z multiplicado por el tiempo de la cuerda. El tiempo de la cuerda se conecta con el tiempo en el worldsheet de esta manera. Entonces, algo que podemos hacer, intuitivamente es posible. Básicamente ustedes tienen la cuerda propagándose y dibujan las líneas de tiempo constante y esas son las líneas de tau. Esto simplifica bastante las cosas, pero no las simplifica por completo. La segunda condición es demandar que las líneas sigma equal constant son ortogonales a las líneas tau equal constant. Entonces se dibujan las líneas ortogonalmente. Esa es una posibilidad. Ahora ustedes pueden decir, bueno, quién sabe, no puedo dibujarlas de esa manera, las líneas de sigma igual a constant, pero un análisis un poquito más detallado demuestra que siempre se puede hacer eso. Si tienen una cuerda, acá tienen el worldsheet que traza y acá están las líneas de tiempo constante, tau equal constant.
uno puede demostrar que son perpendiculares al extremo de la cuerda, y esta es una línea de sigma igual a constant. Este es sigma igual 0 y este es sigma igual sigma 1. Esta demostración es interesante, que se puede demostrar que son ortogonales ahí, y por lo tanto el resto de las coordenadas sigma, esto debería hacerlo con otro color, obviamente, se pueden dibujar de tal manera que en todo momento son ortogonales. O sea, pueden haber cálculos matemáticos difíciles a veces en teoría de cuerda, pero la intuición es sencilla. La intuición es que tenemos que dibujar las líneas de tau y sigma, y hay una manera sencilla de hacerlo. Ahora, lo que pasa una vez que uno hace todo esto es que esta acción se simplifica muchísimo. Y se puede escribir en términos de algo que se llama la velocidad perpendicular. Ese es un tema muy simpático. Primero voy a escribir la fórmula que uno obtiene. La acción se reduce, y lo voy a dejar, perdón, este término es igual a T0 sobre C, y en cierta manera me conviene dejarlo todavía así. La acción se reduce a lo siguiente: menos T0 integral de tiempo, integral de S, que es un parámetro de longitud. En la cuerda, la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad perpendicular dividido entre C cuadrado. S, la propiedad S es un parámetro que mide a lo largo de la cuerda la longitud física de la cuerda. Es decir, la acción es una integral sobre el tiempo de algo que se integra sobre la cuerda. Y en la cuerda integramos el parámetro, un parámetro de longitud, multiplicado por este factor. Nosotros vimos ayer que la cuerda tiene tensión T0, y por lo tanto si uno crea un pedazo de cuerda estirándolo, la fuerza siempre es T0, y la energía de reposo de la cuerda es T0 multiplicado por la longitud de la cuerda, si la cuerda es estática. Entonces esto es bastante interesante, porque primero nos dice que el lagrangiano, que es lo que integramos, es lo que integramos contra el tiempo, está dado por esta fórmula. Y en realidad es más simpático, quién sabe, ponerlo como integral of T0 ds. Ahora, en este momento ustedes deben tener una satisfacción profunda de ver una fórmula así. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Tenemos una cuerda, ustedes la están mirando en cierto momento, y tenemos un pedazo de longitud de S. T0 ds es el valor de la energía en reposo de este pedacito de cuerda. Si estuviera en reposo, su energía sería T0 ds. The rest energy of that little piece of string. Y está multiplicado por este factor relativístico. Y miren para la partícula que era la energía de reposo de la partícula multiplicado por el factor relativístico. Y ven de cierta manera que la cuerda al final de cuentas tiene una formulación elegante con un área aparentemente más simplificada, pero hemos visto que la física es algo similar, en la cual cada pedacito de cuerda se comporta como una partícula de cierta masa y está multiplicado por un factor de velocidad. Ahora, el último término que quiero mencionar acá es el término de velocidad perpendicular. Y esto sucede porque tenemos un problema al principio con la cuerda. Estamos diciendo que la parametrización a lo largo de la cuerda, el sigma,
o la paralización a lo largo del tiempo tau son arbitrarias. Entonces, si yo tuviera una cuerda que en cierto momento está acá, así está la cuerda, y un instante más tarde, un segundo más tarde está aquí, yo me puedo preguntar, este punto, ¿a dónde se movió? Bueno, el endpoint, si fuera una cuerda abierta, sabemos que el endpoint se movió para acá y el endpoint se movió para acá. Pero este punto, ¿a dónde se movió? ¿Perdón? ¿Perpendicular a la cuerda? Bueno, la respuesta es que no sabemos a dónde se movió y no se puede saber. Nadie puede saber a dónde se movió. Porque este punto, digamos que tiene un valor sigma 0. Acá que sea sigma igual a 0, sigma 1, y este es un valor sigma 0. Uno podría decir, ¿se movió al sigma 0 de acá? No, porque podemos reparametrizar esta cuerda, entonces no tiene un significado físico. La única manera de definir una velocidad que se puede entender es agarrar este punto y dibujar un plano perpendicular a la cuerda en este punto. Es decir, si dibujamos cualquier cosa en el plano, la cuerda le intersecta perpendicularmente. La velocidad que se llama de v-perp es la velocidad que obtenemos si asumimos que este punto se movió a la siguiente intersección. Es decir, es una velocidad que se mide perpendicularmente a la cuerda. Eso es lo único que podemos hacer. Uno no puede saber con qué velocidad se movió tal punto. No existe respuesta. Y eso es parte de la razón por la cual en una cuerda relativista no hay oscilaciones longitudinales. Oscilaciones longitudinales serían variaciones de posiciones cuando uno cambia el sigma. Pero si la cuerda no se mueve, no hay energía y no hay nada. Lo único, una cuerda estática no puede tener oscilaciones, no puede tener nada dinámico. No hay nada dinámico, es velocidad perpendicular. Entonces, la velocidad perpendicular es uno dibuja un plano perpendicular a la cuerda, esto podemos borrarlo así para que se vea bien, y asume que se movió al siguiente punto de intersección con el plano. En cada punto hay un único plano perpendicular a la cuerda, por lo tanto hay un único punto que cruza a la cuerda un instante después. Y esa es la velocidad de la cuerda. Entonces hay mucha física en esta situación. ¿Qué pasaría si ese plano tuviera cierto ángulo de inclinación? ¿Qué se tomaría? La componente, es decir, bueno, el problema es que habría un poquito de dificultades, porque si este plano lo llevamos al punto, estamos tratando de obtener una manera de definir una velocidad. Entonces uno tiene que escoger lo único que puede hacer, lo más conveniente. En la cuerda abierta podemos demostrar que el punto final de la cuerda se mueve perpendicularmente a sí mismo. Entonces, si ponemos el plano en el punto final, vamos a ver que en un instante después el punto final va a estar todavía en el plano, pero no sabemos dónde. Pero si lo pusiéramos inclinado, yo primero hice el dibujo así y después me corregí, lo borré, lo puse a la misma altura, porque en realidad es una propiedad física de la cuerda que su punto final se mueve perpendicularmente a sí mismo. Porque no hay deformaciones longitudinales, en cierta manera no existe un modo de vibración que alarga la cuerda. Así que es un poco curioso cómo funciona todo esto, pero tenemos esta acción y es una manera muy simpática de describir la cuerda. Pero necesitamos unas elecciones un poco más generales. Este caso del gauge, que se llama el static gauge,
gauge es un poco demasiado específico. Necesitamos hacer algo más general. Y para eso hacemos otro gauge. Vamos a llamar more general gauges. En el cual vamos a usar un vector, vamos a llamar el vector n, y vamos a relacionar, usamos un vector n, con ciertas componentes, y vamos a relacionar el producto escalar de n con x, y lo vamos a poner igual a una constante multiplicada por tau. Miren lo que hicimos acá. Elegimos x0 proporcional a tau. Acá vamos a poner una constante y no me voy a preocupar del valor de esa constante hasta dentro de un rato. Pero si el vector n solo tuviera una componente a lo largo del índice 0, nos daría n0 por x0 y nos daría el static gauge, pero en caso más general, el vector n es un poco más general. Nos gustaría que el vector n sea en cierta manera time-like, porque hemos tenido experiencia que esto funciona bien. Ahora, lo interesante es que definitivamente hay problemas si es que el vector n es space-like, pero si es time-like lo podemos agregar un poco de spatial parte espacial, y muchas de las cosas más interesantes que suceden en física es cuando uno va al límite de lo permisible. Entonces lo llevamos el vector de time-like hacia space-like, pues no podemos ir a space-like, paramos donde está null, cuando tiene norma 0, y ahí paramos. Va a ser un caso interesante. Estamos en el límite de lo consistente. Pero sigamos con un vector n de esta manera. Ahora, quiero hacer un comentario con respecto a algo conservado. Vamos a asumir por el momento que esta cuerda es totalmente libre, que no hay branas para comenzar. Es más sencillo. Ahora tenemos una simetría y hay una cantidad conservada. Hablamos ayer del caso que la simetría era traslaciones, pero déjenme recordarles el caso general. Si tenemos una teoría de campos con simetrías parametrizadas por parámetros epsilon constantes, una colección de parámetros. Imagínense que tenemos campos phi A que dependen de coordenadas psi alfa. O sea, tenemos simetrías con epsilon, campos phi A y coordenadas psi alfa. Si existe una transformación de simetría, sería un delta phi A es igual a, por ejemplo, epsilon I h I A of phi. Una transformación que los campos cambian relacionados con las simetrías. Entonces, en estos casos, si esto es una simetría, leaves L invariant, de Lagrangian invariant. Hay simetrías cuando hay condiciones más débiles, cuando el Lagrangian es invariant up to a total derivative, una derivada total. Pero este caso, si esto es invariante, existen corrientes conservadas
corrientes conservadas, una colección de corrientes conservadas con el índice I, y alfa son sus componentes, porque alfa es un índice relacionado con las coordenadas. Mejor debería ponerlo arriba. ¿Y qué es esto? Está dado por la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada alfa del campo phi E multiplicado por la transformación del campo phi E. Esa es la fórmula de Noether para una simetría. De ahí uno puede calcular las corrientes, y esta corriente es conservada, conserved. Es decir, esta corriente satisface de alfa, esta colección de corrientes, cada una satisface esta ecuación, la derivada con respecto a la coordenada psi alfa de j y alfa es igual a 0, y por lo tanto existen cargas conservadas, que son las integrales de j i 0. La componente 0 de una corriente es la densidad de carga, d psi space, psi 1, psi n. Ahora, la aplicación de esto a nuestro caso, en el cual tenemos las simetrías delta x mu igual epsilon mu. Gracias. En este caso, son las simetrías de traslación. ¿Y cuáles son las corrientes conservadas? Son nuestros amigos que están acá, como lo van a ver en este instante. Veamos la fórmula. En este caso, el índice de las simetrías es mu, j mu. Alfa puede ser en dos coordenadas, porque tenemos tau en sigma, vamos a dejarlo como alfa todavía acá. Sería la derivada de L con respecto a the alpha of x mu multiplicado por el delta of x mu. Este es el campo. Desde el punto de vista de esta acción, las x son campos. Por lo tanto, acá el delta phi A es simplemente epsilon mu. Por lo tanto, el J es igual a esto. Y tenemos que el J 0 mu, por ejemplo, está dado por dl y la derivada 0 de x mu, que es x mu dot, y esto es lo que llamamos p mu tau. Y por lo tanto la carga conservada se puede llamar p mu. Recuerden, el índice I es mu ahora, y tendremos la integral sobre el espacio, que en este caso es sigma, de p mu tau, tau en sigma. Entonces, este p mu tau es la densidad de momento de la cuerda. Y cuando integra sobre toda la cuerda la densidad de momento, le da el momento de la cuerda. Y eso es conservado si la cuerda es libre. Y eso se puede analizar usando las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento, que no las escribía, que eran d tau, p mu tau, plus d sigma, p mu sigma, igual a 0. Entonces acá tenemos esto. Ahora, esto ha sido una digresión, en cierta manera, porque se acuerdan, para hacer los gauges teníamos que hacer dos cosas. Fijar tau, que ya lo hicimos acá, en el paso número 1.
y fijar sigma, que es el paso número 2. El paso número 2 se hace de una manera un poco curiosa. Se requiere que la componente de momentum, de la densidad de momentum, a lo largo de la cuerda, la densidad de momentum a lo largo de la cuerda, sea una constante. ¿Eso qué es? ¿Por qué hacemos esto? Sí. Esa es, digamos, una condición relativamente sencilla que se puede aplicar en este caso. Demandamos lo siguiente, que la parametrización es muy físico. Digamos, ustedes tienen una cuerda y pueden decir, a ver, este pedacito de cuerda, ¿cuánto momentum tiene? Y este pedacito, ¿cuánto momentum tiene? Y van fijando la cuerda. Y dicen, por ejemplo, ¿cuánto momentum tiene este pedacito? 1 milijoule, no joule, centímetro por segundo. Digamos, tiene esta cantidad de momentum. Y entonces, ¿cuánto podría ser el siguiente pedazo que tiene la misma cantidad de momentum? Y de esta manera usan el sigma. Por ejemplo, esto es sigma igual a 0, sigma igual a 0.1, ven que tiene cierta cantidad de momentum. El siguiente pedazo que tiene la misma cantidad de momentum lo llaman sigma igual a 0.2. Y el siguiente así. Usan el momentum para calibrar el sigma. Ahora, como el momentum es conservado, no van a tener problemas cuando agarran esta cuerda y hagan eso. O la siguiente cuerda van a obtener el sigma igual 0 a 1, quién sabe. Como tiene el mismo momentum, también van a obtener de 0 a 1 y van a poder dibujar las líneas. Entonces, es una manera física de entender cómo parametrizar el sigma. Ahora, lo interesante es que esta manera, cuando dijimos que las líneas de sigma constante son las líneas de tau constante y perpendiculares a eso, podemos demostrar también que se puede escoger sigma de tal manera que la energía que contiene cada pedazo de la cuerda sea la misma. ¿Por qué la energía? Recuérdense que en este caso recuperamos el caso anterior cuando n solo tiene componente 0 y la componente 0 del momentum es energía. Por lo tanto, este caso es un caso en el cual cada pedacito sigma igualita de longitud tiene la misma cantidad de energía en la cuerda. Es una manera física de relacionar eso. Estos son los gauges y ahora viene un cálculo que no vamos a hacer, pero es imposible aprender todo lo que uno tiene que aprender de la cuerda bosónica en 4 horas. Por lo tanto, mi idea es motivar físicamente lo que se hace y en vez de hacer alguno de los cálculos, simplemente decirles cuáles son los resultados de los cálculos, que ya los podrían hacer con esto, pero nos tomaría una media hora hacerlo. Entonces, la pregunta es, con estas condiciones, 2 condiciones, esta y esta, ¿qué se puede deducir? ¿Qué hemos logrado simplificar del problema con estas 2 condiciones? Bueno, obtenemos con estas 2 condiciones dan los siguientes resultados. Primero, que uno puede demostrar que x dot multiplicado por x prima, el índice mu es sumado, es igual a 0, y x dot al cuadrado más x prima al cuadrado es igual a 0. Estas 2
propiedades resultan de un cálculo usando estas ecuaciones. ¿Qué tan complicado? No muy complicado. No. Lo podrían hacer si encuentran estas fórmulas. Pero el resultado es interesante porque son dos condiciones que tienen que satisfacer cualquier solución de las ecuaciones del movimiento de la cuerda. Porque hemos impuesto condiciones para simplificar el problema, pero ahora estas son importantes. Ahora, si ustedes agarran este término, lo multiplican por 2 y lo suman o lo restan de esta ecuación, pueden ver que estas dos condiciones se pueden representar como x dot más menos x prima, que es un vector, tiene un solo índice, pero al cuadrado es igual a 0. Unas condiciones muy elegantes, que son condiciones no lineales. El movimiento de la cuerda bosónica es un problema no lineal complicado. Por lo tanto, tenemos condiciones no lineales. Estas condiciones realmente, históricamente, se llaman las condiciones de Virasoro. Y los operadores de Virasoro salen de estas condiciones. Son condiciones extras que tienen que satisfacer el movimiento de la cuerda. Cualquier persona que ha trabajado en cuerdas cósmicas conoce muy bien estas ecuaciones. ¿Qué más sale después de esto? Son condiciones de Virasoro. La segunda simplificación es que las fórmulas para pi mu tau y pi mu sigma se simplifican, y esta es 1 sobre 2 pi alpha prime x dot mu. Se vuelven simples derivadas. Recuérdense que pi mu tau y pi mu sigma son derivadas funcionales de esto, son bastante complicadas, con raíces cuadradas, con términos en el numerador, en el denominador. Es bien complicado, pero con estas condiciones se simplifican dramáticamente. Y por lo tanto, tenemos dos cosas que notar. Una que es muy importante es que la ecuación de movimiento de la cuerda al fondo en esa pizarra, la derivada con respecto a tau de este más la derivada con respecto a sigma de este es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de movimiento se convierte en x dot double dot double prime igual a 0. La ecuación de movimiento. Una ecuación de onda lineal. Uno podría decir, se simplificó maravillosamente. Sí, se simplificó maravillosamente, pero cualquier solución de la ecuación de onda lineal que ustedes obtienen, tienen que chequear que satisface estas condiciones, porque es parte de lo que asumimos para llegar a estas ecuaciones. En principio, el gauge que hemos elegido fuerza esto tiene que ser verdad, y por lo tanto, si quieren resolver las ecuaciones de movimiento de la cuerda, tienen que resolver las dos ecuaciones. Ahora, cuando tenemos una cuerda abierta bosónica, ¿se acuerdan las condiciones de un extremo libre? Eran estas. Y ahora se convierten free boundary condition es simplemente x' mu tau del sigma star es igual a 0, o vamos a ponerlo más explícito. La derivada con respecto a sigma tiene que ser igual a 0, porque pi mu sigma tiene que ser igual a 0, y se reconoce por primera vez que la condición libre del punto final de la cuerda corresponde a un Neumann boundary condition, que la derivada con respecto a sigma es igual a 0. Ahora, esto nos permite
resolver el primer ejemplo de una cuerda abierta. Entonces vamos a tratar de escribir la solución general de una cuerda abierta. Ahora, para escribir la solución general de una cuerda abierta hay partes que son totalmente fáciles de hacer, pero partes que toman un poco de esfuerzo para escribirla de una manera que todos los cálculos después sean sencillos y convenientes. Entonces escribamos una solución. Necesitamos una cuerda abierta que va a estar parametrizada de sigma igual a 0 y sigma 1 igual a pi. Necesitamos que la derivada de x con respecto a sigma sea igual a 0, sigma igual a 0, y la derivada de x con respecto a sigma sea igual a 0, sigma igual a pi. Y además que satisfaga esta ecuación de onda. Entonces, ¿cómo podemos escribir una solución que haga eso? Bueno, x mu, tau y sigma va a estar dado. Podemos poner una constante x 0 de mu. Una constante ciertamente satisface la ecuación de onda. Ahora, si esta cuerda ha de tener cierto momentum, se debe desplazar en el tiempo. Por lo tanto, sería conveniente poner un término k proporcional a tau, linealmente proporcional al tiempo. En cierta manera, el tiempo es tau, en cualquiera de estos casos. Ahora, podemos poner este término y vale la pena poner unas constantes. Raíz cuadrada de 2 alfa prime y alfa 0. Esta alfa prime, por supuesto, es una constante que conocen, pero alfa 0 mu es una constante con todas las componentes de un vector, porque esto es un vector. Y uno se puede preguntar, ¿esta es una solución de la ecuación de onda? Y sí, porque satisface. Una vez que toman dos derivadas con respecto al tiempo, esto se desaparece. Entonces acá no hay problema. Ahora, finalmente viene un término que es básicamente todo lo interesante. Lo vamos a escribir de esta manera. Una suma sobre n diferente de 0 de cosas que tienen un coseno of n sigma. Eso es muy práctico porque si tomamos la derivada con respecto a sigma de esto, nos da seno de n sigma. Y seno de n sigma es igual a 0 cuando sigma es igual a 0 y sigma es igual a pi. Entonces, con esto, cualquier término de estos va a satisfacer estas dos condiciones y felizmente, como estos no tienen dependencia de sigma, no va a haber problema. Entonces, esto está bien, pero necesitamos que satisfaga la ecuación de onda y esto solo no va a satisfacer la ecuación de onda. La ecuación de onda podría ser satisfecha si tenemos funciones de sigma y de tau. Entonces, por lo menos necesitamos funciones de tau acá. Y vamos a multiplicar esto por e a la menos i en tau. Vamos a ponerle coeficientes alfa n mu y factores cómodos. 1 sobre n es conveniente. Y les estoy dando todas las fórmulas correctas, que disculpen todas las constantes, pero si no se hace eso, los cálculos después son complicados y ahí tenemos toda la fórmula constante. O sea, la primera vez que ustedes harían este cálculo, probablemente ni pondrían el n, ni pondrían este factor, y harían el cálculo y después dirían, para simplificar todo vamos a poner estos factores y todo se simplifica muy bien. La razón por la cual se simplifica, bueno, tenemos una solución y algo importante de mencionar acá es relacionar el momentum. Miren, el
momentum está dado por la integral over sigma de pi mu tau. Entonces todo el momentum en esto, o sea, esto es un cálculo sencillo y ustedes lo pueden hacer. Calcular el momentum y show que pi mu es en realidad igual a alfa 0 mu sobre raíz cuadrada de 2 alfa prime. ¿Cómo lo hacen eso? El momentum está dado por esta integral. Pi mu tau está dado por esta fórmula. Entonces toman la fórmula que tenemos ahí, diferencian con respecto al tiempo, ponen esta constante, integran y les debe dar esta fórmula. Pero eso es algo que deben reconocer. Así como tenemos un zero mode del espacio, gracias. El zero mode del espacio, hay el zero mode del momentum. Alfa 0 es momentum. Es algo que tienen que recordarlo siempre. Alfa 0 tiene que ver con momentum. Eso es algo que pueden demostrarlo. ¿Cuál es el beneficio de esta fórmula escrita de esta manera? Tienen que recordar que hemos escrito algo que parece ser una solución de la ecuación de onda, pero no hay que olvidarse que estas ecuaciones tienen que ser resueltas también. Entonces necesitamos algo para lo cual esto tenga una expresión sencilla. Y esa fórmula tiene la maravillosa propiedad de cuando uno toma estas derivadas y forma estos términos, se simplifica muchísimo. ¿Por qué se simplifica muchísimo? Porque toma derivadas con respecto a sigma, les da un n que cancela este n. Toman derivadas de tau, les da un n que cancela este n. Toman las dos y las suman, una va a tener cosenos y el otro va a tener senos, porque va a ser coseno y derivada con respecto a sigma, seno. Cuando suman las dos, el coseno y el imaginary unit multiplicando el seno, van a convertirse en nuevas exponenciales. Así que este es un cálculo sencillo y también definitivamente lo deben hacer. Cualquier persona que puede entender esto, puede calcular ahora que x dot mu más menos x mu prime les da la suma 2 alpha prime, la suma sobre todos los enteros. Miren, esta suma es sobre n diferente que 0. En cierta manera el término n igual a 0 estaba acá, pero no se puede escribir junto porque trae cosenos y exponenciales y está lineal. Pero una vez que uno toma las derivadas, todos los términos se comportan de una manera similar y esta suma se convierte en alfa n mu e to the minus I n tau plus minus sigma. Las exponenciales se juntan y miren qué simpático. Lo que podría haber sido un desastre después de tomar derivadas y convertirlas, se ha convertido en algo muy sencillo. Entonces hemos llegado a un punto importante de esta situación, más o menos estamos a la mitad de la clase. Y es un buen momento para hacer preguntas, hemos llenado toda la pizarra. Vamos a tomar unas cuantas preguntas, sí. Exactamente, sí. Esto es justamente para el caso de la cuerda cerrada. Tendremos ondas que van en una dirección y ondas que van en otra dirección. No habría condición de frontera tan sencilla, lo vamos a ver. Pero acá las dos ondas se están combinando de tal manera de satisfacer estas condiciones de contorno. De manera que les da esto. Y usted lo puede ver, porque puede escribir este coseno como e to the in sigma plus e to the minus in sigma. Después va a ver las dos ondas moviéndose. Y los coeficientes son los mismos, de tal manera que se cancelan sus derivadas en las condiciones. Más preguntas, a ver. Sí. ¿Cuál es el significado físico del segundo término en la solución? Este término. Ah, sí, todo. Este término es el que
demuestra que la cuerda se está moviendo, el centro de gravedad de la cuerda se está moviendo. ¿No? Estas son oscilaciones. Estas oscilaciones se quedan donde están, oscilan un poco y no hacen nada. Pero este término dice que todo se está moviendo. Conforme el tiempo crece, la posición cambia linealmente. Entonces, es el término que nos dice que tiene velocidad y por lo tanto hemos demostrado, ustedes pueden demostrar con este cálculo de dos líneas, por favor háganlo, que esta constante es igual al momentum de la cuerda. Sí, tenemos dos personas ahí, a ver. Sí, a ver, cuando elevas esto al cuadrado, Sí, que se supone que debe dar 0, eso me va a dar una condición sobre los alfa n's. sí, lo vamos a ver dentro de un ratito. Ah, ok, entonces me espero. A eso vamos a llegar, ahora tenemos que resolver eso, es nuestro problema. Sí, De mí sobre la... Bueno, nosotros hemos fijado un gauge para poder calcular esta solución, sí, pero al final esto que obtuvimos, si uno por ejemplo despeja x1, x2, x3 en términos de x0, le debe dar una cosa que es invariante de gauge, ¿cierto? Porque solo me estoy refiriendo a... o sea, eliminar tau y sigma de mi solución, que son parámetros libres. bueno, eliminar tau y sigma no es la idea, ¿no? Porque... No, pero, no, solo como para estar como siempre seguro. Por ejemplo, si yo obtengo otra solución en otro contexto, esa solución, siempre lo que yo calcule, digamos que se puede medir a partir de eso, siempre tiene que ser invariante, sí, tiene que ser independiente. claro, es decir, si una persona tiene una solución y la otra persona tiene otra solución, se pueden ver totalmente distintas, pero cuando uno calcula la trayectoria de la cuerda es la misma, simplemente están reparametrizadas diferentemente. Puede suceder. ¿Más preguntas? De seguir. Si están un poquito perdidos, por favor. No recuerdo bien, pero la especificidad para la corriente de sangre tiene un término aproximado a la escasez de la articulación. No, cuando lagrangiano es invariante, exactamente invariante, esta es la fórmula de Neumann. Sí. ¿Una pregunta más? El PEMU ese ya no la dice. ¿Ese? Él tiene que cumplir el álgebra de Poincaré del espacio grandote, ¿verdad? O de Descartes. Sí, eso va a suceder en el momento que pasamos a la teoría cuántica, lo cual vamos a hacerlo posiblemente al final de la lección hoy día. Esto en mecánica cuántica, como ustedes saben, las cargas o generadores de simetrías son operadores y por lo tanto tienen un álgebra de conmutadores y el álgebra de conmutadores es el Poincaré álgebra. Vamos a llegar a eso. Sí. Supongo que estos nombres sigma y tau no son casualidades, algo como que una es una dirección de espacio, sigma. ¿El tiempo es más o menos correcto pensar esto? Sí, sí, todo el mundo básicamente asocia tau como una dirección de tipo timeline y sigma como una dirección de tipo space. Me preguntaba, ¿a mí mencionaron antes Lightroom Gauge? Sí, vamos a hacer el Lightroom Gauge ahorita. Bien, sí. Estas condiciones de solo son una consecuencia de la elección de gauge o no. O sea, si yo eligiera otro gauge diferente, también se tendría que... Bueno, si elige un gauge completamente distinto, le puede dar algo diferente. No sé qué le puede dar. Pero este gauge, lo simpático es que independientemente de la elección de eta del vector n, siempre les da estas ecuaciones que no dependen de él. Pero entonces son constricciones, porque en realidad esto no es una elección de gauge, entonces esto son constricciones. Bueno, estamos haciendo una elección extra, digamos. no, es una elección de gauge. Uno tiene que ver si una elección de gauge le permite hacer uno tiene que ver si una simetría le permite hacer cierta elección de gauge. ¿Okay? Entonces, digamos, si tenemos una simetría de diffeomorfismos, podemos hacer una elección de gauge. Pero cuando uno hace una elección de gauge, en cierta manera, está poniendo ciertos campos a valores definidos, a números muchas veces. Y por lo tanto, pierde ciertas ecuaciones de movimiento. Esos gauge conditions
ya no pueden ser las ecuaciones de movimiento. Lo que uno tiene que tener cuidado es con mantener esas ecuaciones de movimiento que hubieran salido de variar esos campos que la elección de Gauge los fijó. Es una cosa muy importante cuando uno tiene los constraints, cuando uno pone un Gauge condition y dice el campo temporal es 0, no se puede olvidar de la ecuación de movimiento del campo temporal, que se desaparecería si en el Lagrangiano simplemente pone 0, ya no hay ecuación, pero tiene que obtener la ecuación. Pero eso es similar a esto, en el cual lo que hacemos en el worldsheet, estas elecciones nos dan estas cosas, y lo vamos a ver probablemente mañana cuando veamos la acción de Polyakov, va a ser mucho más claro. O sea, esta condición permite que esa elección sea consistente. Exacto. Ok. Es una pregunta Sí. relacionada con eso. Entonces, entiendo bien, bueno, estas condiciones son consecuencia de la invariancia de la parametrización que tiene la clase. Entonces, se está fijando o aprovechando esa simetría que tiene, el dimorfismo, para fijar en alguna situación particular pequeños tratamientos, pero eso es lo que permite al final obtener la ecuación de onda y tener esta clase de soluciones, pero esa no es la forma más general de solución. No, pero físicamente sí es la fórmula Claro. más general. O sea, no lo hemos escrito en la fórmula más obviamente general, pero físicamente casi cualquier solución se puede encontrar de esta manera. Hay un poquito de limitaciones, pero básicamente no hemos hecho ninguna presuposición que limite el tipo de soluciones que tenemos. Todavía no. Es que eso me lleva a pensar, si uno lo piensa más geométricamente, la cuerda al estar en el espacio de Minkowski dibuja una sábana, ¿verdad? Entonces esa sábana pues también tiene una curvatura del espacio libre. Entonces la pregunta es, en ese sentido, si esta solución te daba todas las formas geométricas de esta sábana. Yo diría que sí, pero vamos a verlo, vamos a seguir avanzando y ver cómo sale esta ecuación. Ahora, muy bien, vamos a hacer el Lighton. Y el Lighton Gauge corresponde a una elección del vector n. Y vamos a hacerla ahorita, pero explicar un poquito de qué se trata el Lighton Gauge y las coordenadas del Lighton, que son combinaciones de dos coordenadas del espacio-tiempo. A ver, está esto más o menos. Entonces veamos el Lighton Gauge. Primero, Lighton Coordinates. Si tenemos nuestras coordenadas x0, x1, x2, hasta cierto número de coordenadas, muchas veces estas se llaman xi, I mayúscula que va desde 2 hasta d. Definimos coordenadas de Lighton x plus minus como 1 sobre raíz de 2, x0 más menos x1. Ahora, uno puede rápidamente calcular que 2 dx plus dx menos es igual a dx0 más x1 multiplicado por dx0 menos x1. Por lo tanto es igual a dx0 al cuadrado menos dx1 al cuadrado, diferencial. Por lo tanto, la métrica de Minkowski, que era de AW menos dx0 al cuadrado más dx1 al cuadrado más todo lo demás,
es igual a menos 2 dx plus dx menos más todas las demás, dx2 al cuadrado más todas, el resto. ¿Qué hemos visto de esta manera? Hemos visto que la métrica, estas son las coordenadas del Lightcon, son simplemente una definición. Si tienen acá, esta coordenada es x minus igual a 0. X minus es igual a 0 en este x0, x1. Entonces esta es la coordenada x plus. Es la coordenada sobre la cual la línea x minus es igual a 0. Esta es la línea x plus igual a 0. Por lo tanto, esta es la coordenada x minus. Recuerden que la coordenada x es la coordenada donde y es igual a 0 y la coordenada y es la coordenada donde x es igual a 0. Ahí están x plus y x minus. Existe una situación en la cual x plus y x minus tienen igual derecho de ser llamadas Lightcon time. O sea, a pesar de que estamos en el Lightcon, queremos llamarla a una a tiempo y a otra espacio. Esta, x plus y x minus, las dos tienen derecho de ser llamadas tiempo o espacio. ¿Por qué? Porque cuando x plus aumenta, aumenta el tiempo. Y cuando x minus aumenta, también aumenta el tiempo. Entonces, lo que hacemos es llamar a este Lightcon time. Es una elección y esta es el Lightcon space. Y la métrica de Minkowski se convierte en menos eta plus minus dx plus dx minus plus eta minus plus dx minus dx plus por definición esto es eta mu nu dx mu dx nu. Y en el Lightcon lo ponemos de esta manera y vemos que eta plus minus es igual a menos 1 y eta minus plus es igual a menos 1 y eta plus plus es igual a 0 y es igual a eta minus minus. La métrica se vuelve diagonal, off diagonal, perdón. En x plus y en x minus se vuelve un menos 1, 0, 0 y pues 1, 1. Ese es el eta. Sí, en la segunda, sí, menos y menos, sí. No, en eta menos más y eta más menos y es lo mismo signo. Arriba. Sí, está correcto. No, Es un borrón, creo. Es más. Ese de ahí, ese menos antes del igual. Parece una mancha. Allá, perdón. Después del igual, hay un menos o es una mancha. Ah, Ahí. mancha. Ok, ahora hemos decidido que estos son el espacio y el tiempo. Ahora también necesitamos saber cuál es la energía en el Lightcon. En coordenadas normales, P mu es P0 y es P vector y es la energía sobre C multiplicada por P. No multiplicada, el segundo término es P. Ahora, si uno ve de dónde sale esto, uno se imagina que hace el producto de P con X. Esto es P0, X0, más P vector, X vector. Pero esto es menos P0, X0,
más P vector, X vector. Y la energía, hemos dicho que es P0 para arriba. Y entonces, miren lo que hice acá, subí el índice 0 y esto nos da la energía. Lo podemos identificar como el número que multiplica menos un número y el x0. Ahora, si trabajamos en el Lightcon, yo debía haber escrito una fórmula, que si tienen dos vectores A y B, las componentes A plus minus es 1 sobre raíz de 2, A0 más menos A1, igual para B, el producto de A, B es menos A más B minus, menos A minus, B plus, más los A, el resto, los A vector, B vector. Es probablemente mal escrito de esta manera, deberíamos escribirlo como A2, B2, más. Entonces acá seguimos, el producto PX sería menos P plus X minus, minus P minus X plus, plus. Y acá vemos lo mismo, acá está el tiempo, acá hay un signo menos y esta cantidad debe ser la energía en el Lightcon. Entonces P minus es el Lightcon energy. ¿Qué es útil saber? Ok. Lightcon gauge. ¿Qué es el Lightcon gauge? Es cuando escogemos el vector n, que dijimos, Lightcon gauge. El vector n, recuerdan que nx fue proporcional a tau. En realidad las constantes que se tienen que poner acá son las siguientes. Para simplificar de nuevo todos los cálculos. Esta es la componente plus del momento. Pero n escogemos que sea el vector n mu, que es n0, n1, sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, n dot x, el producto escalar de n dot x, sería n0 x0 más n1 x1, y esto nos da 1 sobre raíz de 2 x0 más x1, que es igual a x plus. Entonces el Lightcon gauge condition es x plus of tau sigma es igual a 2 alpha prime plus tau. Ok, a ver si les parece todo bien lo que hemos hecho en esta pizarra. Hemos visto las coordenadas del Lightcon, escogimos x plus como el tiempo, x menos como el espacio, escribimos la métrica de Minkowski en el Lightcon, y este es el producto de dos vectores. Esta es una fórmula muy importante. Y reconocimos que la energía es la componente P minus. Ese es el problema, que todo el mundo se equivoca con esto. Cuando lo hace la primera vez en su vida, no piensa X plus es el tiempo, P plus tiene que ser la energía. Pero la métrica es off diagonal, así que resulta que P minus es la energía. Y finalmente hemos visto que la condición que habíamos dicho que íbamos a tomar para el tiempo se convierte en esto. Entonces hemos puesto el Lightcon conditions y ahora podemos tratar de resolver las condiciones estas.
vamos a resolver. Pero yo no entendí por qué n.x es 2 alfa prima p más tau. Bueno, lo único que realmente es importante entender es que hay un tau. El resto son constantes, ¿no? Porque el momentum está conservado, entonces son constantes que nos ponen las unidades y simplifican las ecuaciones, como lo van a ver. Entonces, este choice realmente no lo puedo justificar totalmente hasta que hagamos el cálculo siguiente, porque se simplifica todo. Pero el hecho que es proporcional a alfa, a tau, es lo importante. Entonces uno, la primera vez que hace el cálculo, pondría un lambda acá y después lo maneja y después lo trata de simplificar. Sí. Una pregunta. Supongo que en algún punto quizás haya algún tipo de dificultad porque se rompe la simetría de rotaciones de SOD. Es decir, este vector que escoge uno como espacio puede rotar a uno. Exactamente. Eso es algo que tenemos que ver en la teoría cuántica. Va a haber implicaciones con respecto a eso. Ok, entonces vamos a ver esto, y esto no es difícil. Si ustedes piensan en términos de métricas de espacio-tiempo, esto tiene una ventaja extraordinaria. Si ustedes tienen, por ejemplo, que un vector a al cuadrado es igual a 0, pueden obtener que A0 la pueden escribir como una raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2. Pero es difícil porque tiene raíz cuadradas, y si tenemos una condición de este tipo que es igual a 0, es difícil cancelar esto. Ahora, la gran ventaja de esto es que en el Lightman ustedes pondrían minus 2 a plus a minus plus a transverse square. Transverse se refiere al componente 2, 3, 4, es igual a 0. Y entonces pueden resolver, calcular a minus sin, por ejemplo, en términos de a plus y a t, sin tomar raíces cuadradas. A menos es igual a 1 sobre 2 a más a transpose al cuadrado. Es más sencillo que esto, es lineal. Simplifica todo. Entonces miren lo que va a pasar acá. Esta ecuación es menos 2 x2 más x plus minus x prima plus, vamos a ver el plus acá y el plus acá, x dot minus plus minus x prima minus, debería ser por eso, minus. O sea, esto es un vector y tenemos menos 2, la componente plus del vector, la componente minus del vector, más la componente transversal, y vamos a ponerla así, x plus minus x prime I, con el índice i mayúscula que dijimos que vamos a usar para las coordenadas transversales, y lo vamos a escribir simplemente como si estuviera al cuadrado. Ahora miren lo que sucede. Hay dos cosas muy simpáticas que suceden. ¿Cuánto es x plus prime? X plus no depende de sigma, de su derivada prime es igual a 0. Y x dot, sí, x plus, perdón. ¿Algo está perdido? No, ok. X plus, si le tomamos derivada con respecto al tiempo, nos da 2 alpha prime y plus, un número. Todo este factor se convierte en un número. Por lo tanto, podemos calcular estas dos cosas y nos da x minus dot plus minus x minus prime es igual, esto se pasa al otro lado y nos
nos da x dot i más minus x prime I al cuadrado dividido entre 2 alpha prime y 2p plus. Creo que lo tengo correcto. ¿Sí? Está correcto. Y esto nos dice algo muy simpático, que cuando están tratando de resolver las ecuaciones, pueden ustedes escoger para x plus esto, y pueden pensar en todos los x mu's, reemplazarlos por x plus, x minus y los xi. Esa es toda la colección. El x plus en realidad satisface las ecuaciones de onda. Es un caso particular. Si ponen plus acá, es como decir que todas estas constantes son igual a 0. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es lo siguiente, que si ustedes quieren resolver un movimiento, pueden decir, ok, x plus ya sabemos lo que es, xi es cualquier solución de este tipo. Y dicen, bueno, pero los constraints, los constraints lo único que hacen para usted es darle los valores de x minus que completan la solución. Entonces el constraint se reduce a definir x minus en términos de los xi's. Y una vez que tienen el x plus y el x minus, pueden construir el x0 a través de eso y el x1. Entonces han logrado resolver todo el problema de las ecuaciones de movimiento de la cuerda abierta. Ahora vamos a hacer un poquito más de trabajo con respecto a esto en los últimos 15 minutos. Sí. Usualmente nosotros pues, asociamos al componente P0 la energía de una partícula, ¿cierto? En el caso que ocurre acá en el Lighton Gate, donde se separa P más y P menos, al P menos le llama Lighton Energy. Sí. Pero ¿eso sería una parte de la energía de la cuerda o...? Es la energía más menos el momentum en la primera dirección, ¿no? O sea, la componente menos de cualquier vector es la componente 0 menos la componente 1. Entonces el Lighton Energy es la energía menos el momentum en la dirección 1. ¿Otra pregunta más? Sí. Más o menos relacionada a esa pregunta, o sea, ahí evado la raíz cuadrada. En el momento de hacer la cuantización sale más sencillo el Lighton Gate, pero cuando llevo la cuantización intento que las cantidades clásicamente se conserven cuánticamente, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que se conserve en esa dirección, ¿no? O sea, en la dirección de P más o P menos. ¿Que se conserve qué, perdón? El que estoy diciendo, el álgebra de los P más, entonces paso a cuantizar. Sí, mire, todavía no hemos llegado a eso. Vamos a dejar esa pregunta para cuando hagamos la cuantización, al final de la lección. En este momento todavía no hemos hecho la teoría cuántica, lo vamos a hacer un poco. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ustedes pueden escribir para el x menos, pueden escribir, tienen que satisfacer la ecuación de onda, entonces tiene que tener una solución como esa, x0 menos plus raíz cuadrada de 2 alfa prime, alfa 0 minus tau, y más cosas con alfa n minus, porque todos los índices son minus. Entonces, en cierta manera, estas ecuaciones les dan una manera de calculate alfa 0 minus y alfa n minus en términos de P plus y los A y los
alfa NIs. Porque todo depende de las coordenadas XY. Y las coordenadas XY vienen de los alfa NI, son los parámetros, y además está el P+. Entonces, la idea es que para calcular X-, uno pone lo usual y después iguala esto con esto. ¿Y qué es lo que va a resultar? Que cada una de estas cantidades, alfa 0 menos, alfa n menos, van a ser cuadráticas en los coeficientes alfa n de esto, porque acá está cuadráticamente. Entonces, ¿qué hemos obtenido de esa manera? Vamos a obtener algo bien interesante. El cálculo, ahora una vez más hay que hacer un cálculo. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Que esta cantidad pueden usar de frente esta fórmula. Y para esta cantidad a la izquierda pueden usar la misma fórmula, pero con en vez de un new index tendría un minus index. Entonces, esta ecuación se resuelve en 5 minutos. Es fácil con eso. No lo voy a hacer, pero de todas maneras es fácil. Y una de las cosas más interesantes es el cálculo de alfa 0 minus. ¿Qué es alfa 0 minus? Como se acuerdan acá, es proporcional a P minus, que es la energía de Lighton Energy. Entonces, esta fórmula nos dice cuál es la respuesta para alfa 0 minus, nos la da. ¿Y qué es lo que nos dice? Get. Usar el azul, que es mejor negro, no usamos negro. Get. P minus, que es alfa 0 minus, nos da lo siguiente. 1 over 2 alpha prime P plus alpha prime pi, las componentes transversales del momentum, más la suma sobre k diferente de 0, alfa k y alfa menos k. Y lo que habíamos dicho, que básicamente todo sale en términos cuadráticos de las cosas transversales. Este es como alfa 0 i al cuadrado. Todo eso. Ahora, este resultado que vamos a obtener es uno de los resultados más famosos del Lighton, que demuestra que clásicamente todas las cuerdas se comportan como partículas o como objetos de masa al cuadrado que es positiva, o masa positiva, masa bien definida. Vamos a calcular esto. La condición para la masa al cuadrado es la invariante de Lorentz menos P al cuadrado. Si ustedes conocen, esta es la fórmula que realmente conocen, que E al cuadrado es igual a P al cuadrado más N. Esta fórmula nos da la masa al cuadrado, es igual a esto, y por lo tanto es igual a 2p plus p minus, recuerden cómo se hace un número al cuadrado, minus pi, donde suman sobre los i's. Y ahora miren lo simpático que sucede acá. 2p plus p minus, este término, 2p plus p minus, esto pásenlo para allá, nos da 1 sobre alfa prima esto, que va a cancelar exactamente esto. Por lo tanto, nos va a dar la suma
nos va a dar 1 sobre 2 alfa prima, la suma sobre k diferente de 0, alfa k y alfa menos k. Ahora se simplificó, muy bonito. Ahora miren lo que está sucediendo acá. Acá me olvidé de decir una cosa que es realmente importante. En términos de este x, sabemos que este x es lo que describe el movimiento de la cuerda, por lo tanto eso tiene que ser una función real. Este número tiene que ser real, este número tiene que ser real. Acá hay una i, hay un alfa n. Ustedes tienen que tomar el complex conjugate de esto y ver que es igual a sí mismo. Y esto requiere reality of x, requiere que alfa menos n es igual a alfa n complex conjugate para cualquier índice. Esa es la condición de la realidad. Entonces nos da acá que esta suma se puede escribir, realmente parece ser exactamente lo mismo sobre los números negativos que los números positivos. Es decir, esto es igual a 1 sobre 2 alfa prima, la suma sobre k igual a 1 a infinito de alfa k y alfa menos k y más alfa menos k y alfa k. Estamos sumando sobre los positivos y sobre los negativos. Nos da estos dos términos. Desde el punto de vista clásico, estos números son exactamente lo mismo. Por lo tanto, nos da 1 sobre alfa prima, suma sobre k, de alfa menos ki, que es igual a alfa ki star, alfa ki. Ya han obtenido una fórmula muy famosa, que la masa al cuadrado está dado por esta suma de osciladores sobre todo esto, y cada término es este componente al cuadrado, cada término es positivo, el número por el número conjugado es positivo siempre, por lo tanto siempre esto es mayor o igual que 0. Y acá está la interpretación, la masa de la cuerda está dada por los valores de estas constantes. Uno multiplica estas constantes y las suma y obtiene la masa. Esas son las constantes que determinan eventualmente la masa de la cuerda. Está acá. Voy a usar los últimos 5 minutos, que los voy a, disculpen, pero voy a usar 10 minutos para terminar una cosa importante y dejarlo todo listo para poder hacer más cosas mañana. Vamos a hacer el inicio de la cuantización y vamos a ver qué pasa con esta fórmula de masa. Ese va a ser un momento bueno donde parar, pero parar en este instante sería problemático. Así que unos minutitos más. Ok, cuantización. Quantization. ¿Cómo sale la cuantización? Ustedes saben que en mecánica los operadores de Schrödinger, en mecánica cuántica X y T, les dan I bar. Esos son los operadores de Schrödinger. También pueden usar los operadores de Heisenberg, X de T, P de T, también nos da IH bar. Los operadores de Heisenberg son los operadores que tienen dependencia del tiempo, pero igual los computadores funcionan. ¿Qué tipo de cuantización se hace acá? Se hace la siguiente.
en que la coordenada x es sigma tau, y miren, el tau es como Heisenberg. El Schrödinger operator sería xi de sigma. Pero es natural, porque nosotros hemos resuelto las ecuaciones de movimiento, usar xi de sigma tau, y esto es el operador de Heisenberg. En el momento que decimos que este es el operador de Heisenberg, estas ecuaciones de movimiento se vuelven las ecuaciones de Heisenberg, y todos estos números se vuelven operadores. X0, alfa 0, todos se vuelven operadores. Y la cuantización nos relaciona esto con el momentum, que depende de sigma, y el momentum era este campo phi, digamos, j tau, of sigma prime, en otro punto, tau, al mismo tiempo, tiene que ser igual a IH barra, delta function de sigma menos sigma prime, si no están en el mismo punto de la curva es igual a 0, y un Kronecker delta de I y J. Es como X y el momento X, y Y y el momentum along Y, todo, cada uno tiene su conmutador. Entonces, este es el conmutador general. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que hacer bastante trabajo en que ponemos esta expansión acá. Pi tau sabemos que es igual a proporcionalmente a x dot j. Tomamos la derivada y lo tenemos que poner ahí, y tenemos que ver cómo funcionan todos estos operadores. Todos van a ser operadores. ¿De dónde se ve la última delta de Kronecker? Bueno, tenemos una xi y pj. Cuando ustedes trabajan en más dimensiones, tienen xi y j, sería i, h barra, delta. Sí, es que pensé que también era pi. Sí, pero no. Es pj. ¿Por qué se postula como canónico calculado la densidad de momento tau, no la sigma? ¿Y no la cual? La densidad de momento sigma. Sigma, porque esta es la que demostramos que era la densidad de momentum realmente, del momentum pi mu. ¿Se acuerdan que pi mu era la integral de pi mu tau? El momentum era ese, entonces este. Ahora, otra vez, este es el momento que tendríamos que hacer un cálculo pesadito, pero no lo vamos a hacer, y decimos lo que sucede es lo siguiente. El alfa ni es igual a raíz cuadrada de n a ni, y el alfa menos ni se convierte en square root of n de a ni dagger. Lo que era complex conjugate se convierte en Hermitian conjugate, y esto es para los n's, para 1, 2, 3, 4 positivos. Entonces los alfa n's positivos son proporcionales a ciertos osciladores, y los alfa n negativos son los complex conjugates de los osciladores, y estos osciladores satisfacen commutation relations de osciladores AM y ANJ dagger es igual a delta MN delta. Son como osciladores del harmonic oscillator, pero hay muchos diferentes. En el harmonic oscillator ustedes tienen el A y el A dagger, pero acá hay diferentes A's con diferentes índices M y diferentes índices correspondientes a las direcciones transversales. Es decir, y acá el concepto es fundamental, que una cuerda es una colección infinita de osciladores. En cada dirección espacial tenemos osciladores de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, números cada vez más altos y cada vez con más energías. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no se pone la misma condición de cuantización sobre los más y menos? ¿Qué significa? Bueno, en realidad el análisis tiene que estar demostrado que con esta cuantización
uno obtendría cuantizaciones consistentes para el X plus y el X menos, porque el X plus ya está fijo y el X menos ya está calculado. Entonces la única pregunta es si hay consistencia. ¿Y eso significa que tenemos menos grados de libertad o algo así? No, no, simplemente que los grados de libertad se pueden escribir en términos de las coordenadas transversales y P+, nada más. Esa es, digamos, la idea del Lightning, que los grados físicos de libertad se ven. Ok, ahora queremos hacer una última fórmula y se acabó, va a ser 3 minutos más. Quiero regresar a la fórmula de la masa. Sí, nuestros coeficientes de normalización de los alfa los elegimos caprichosamente para que las relaciones de conmutación nos den bien. ¿Por qué ya no le ponemos ahí 1 sobre raíz de n? Podríamos poner alfa, en vez de alfas, las a's y 1 sobre raíz de n. Podríamos hacer. Hay gente que hace eso. Pero hay mucha gente que prefiere las alfas, y las alfas uno tiene que alfa n i, alfa n j es igual a delta n multiplicado por delta n plus n delta i j. Esta es una manera muy simpática también de escribir. Es equivalente. Recuerden que las alfas tienen una raíz del número más que la otra, y esto es lo mismo, porque n más n, 0 significa que uno tiene que ser el negativo del otro para que le dé algo, y el negativo del otro implica que tiene el mismo número. Se puede trabajar con eso. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. Recuerden, ahora podemos encontrar cuál era el error cuántico que hicimos cuando calculamos la masa. Esto es verdad en mecánica cuántica. Esto es verdad en mecánica cuántica, hasta acá es verdad en mecánica cuántica, esto es verdad en mecánica cuántica, pero acá está, este paso es ilegal. Legal. Una L en español, 2 L's en inglés. ¿Por qué es ilegal? Porque cambiamos el orden de los términos. Vamos a ver cuál término es el término correcto. Este son destruction operators y A-dagger es creation. Entonces, los creation son los negativos, es decir, los creation son los negativos, el destruction son los positivos, están acá, los alfa positivos. Entonces, esto es ok. Nos gusta tener el destruction operator a la derecha del creation operator para que cuando actúe en el vacío está bien definido. Pero tenemos esto, y esto, el orden está equivocado, y desafortunadamente si usted pone alfa k y alfa menos k, le da algo. Es decir, acá, para cambiarle el orden y obtener esto, tenemos una contribución extra. Entonces hay un error en esta fórmula. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces lo ponemos acá. n al cuadrado al 1 sobre 2 alfa prime. Vamos a escribirlo así. La suma sobre p igual a 1 infinito. Alfa pi alfa minus pi más la suma desde p igual a 1 infinito. Alfa menos pi alfa pi. Y este está ok, este es ok, pero este tenemos que cambiarlo. Ahora, ¿cuántos tenemos que cambiarlo para que nos dé este término más algo extra? Entonces, tenemos que esto es igual al conmutador, alfa pi, alfa menos pi, más el mismo término de acá, que es alfa menos pi, alfa pi. Esto es lo que es este término. ¿Cuánto es este conmutador?
Bueno, tenemos esta cuestión acá, y esto nos da, debido a esta fórmula, P multiplicado por el Kronecker delta, que es igual a 1, multiplicado por el delta ij, y hemos tomado una traza, hemos tomado el mismo i acá que el mismo i. Acá hay una suma implícita sobre los valores de i, y cada uno nos da 1. ¿Y cuántas dimensiones hay? D menos 2. Por lo tanto, miren lo que hemos obtenido, algo dramáticamente peligroso. Este término con este se combinan para darnos lo que teníamos antes. 1 sobre alfa prima, la suma sobre p igual a 1 infinito, alfa menos pi, alfa p. Pero tenemos un término más. Y el término extra es 1 sobre 2 alfa prima d menos 2 multiplicado por la suma desde p igual a 1 a infinito de p. La masa al cuadrado tiene un factor extra y tiene esta suma. Y esta suma es infinita. Por lo tanto, estamos en problemas. El cálculo cuántico ha cambiado la fórmula de la masa, pero ahora la suma es infinita. Esto lo vamos a resolver mañana usando una fórmula matemática sugerida por la función z de Riemann, que sugiere que esta suma, p igual a 1 infinito, se puede reemplazar por un número que representa correctamente esta suma, y el número es menos un doceavo. Una de las fórmulas más divertidas en física. Esta suma infinita realmente debemos escribir en vez de eso menos un doceavo. La manera como eso va a funcionar es que esto nos va a dar un término que va a cambiar el valor de masa y nos va a permitir la existencia del campo de Maxwell, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar esto mañana en la física. Ok, eso es todo. Cuando hace se accesiona a la lógica para hacer la suma, ¿se puede dar alguna interpretación física o bueno, alguna interpretación? Sí, es la energía de cero modos del oscilador armónico. El oscilador armónico, si ustedes lo han resuelto en mecánica cuántica, es p al cuadrado más x al cuadrado y le sale a dagger a. Valores h barra omega y dagger a, pero aparece más un medio. Cada oscilador del oscilador armónico tiene un vacío medio, pero acá hay un número infinito de osciladores de diferentes energías y en diferentes direcciones. Y este un medio lo hemos sumado y nos ha dado toda esta diferencia. Entonces es el ground state energy del armónico oscilador. Pero el hecho de hacer la continuación analítica y hacer que... Bueno, lo vamos a ver mañana. Dejémoslo por ahora, yo creo, las preguntas para la sesión. ¿Cómo relacionó el conmutador de los alfa con el D-2? El D-2 es por la siguiente razón. Si tienen delta acá, tienes I y I. Entonces la fórmula del computador le da un delta I, que es igual a delta 2,2 más delta 3,3 más.
un delta para cada dimensión transversal y hay d-2 dimensiones transversales. ¿Se acuerdan? Si tienen x0 hasta xd, donde d es igual a d-1, tienen d dimensiones, el x0 y el x1 se convierten en los plus minus y se queda d-2 dimensiones transversales. D es el número total de dimensiones del espacio-tiempo. Creo que no lo describí correctamente. Ok, agradezcamos otra vez, por favor. Tengo que hacer primero dos anuncios. Uno, aquellos que todavía no se les reembolsa lo del boleto, es imperativo que ya vayan ahorita, por ejemplo, a la oficina 1 del Departamento de Física para que lo hagan. No sé si les dieron la indicación, es saliendo por este pasillo, el edificio que se ve es el ala que está a la izquierda, luego la oficina 1, busquen a Ojira, la secretaria que está asistiendo al evento, para que lo hagan. Y dos, ahorita vamos a tener un break de café.